Hola, hola. Aquí la segunda entrevista de Sara Saiz, mi compañera aquí de equipo en Daphne Girls Madrid. Y en la primera comentamos cómo ella llegó a este mundo, pues todo lo que había aprendido en sus primeros años. Y nos quedamos que hubo, justamente en el final de la entrevista, dijimos que hubo un parón de unos cuantos años donde Sara se fue de aquí de Daphne Girls y nos quedamos con la intriga de qué es lo que pasó en aquel entonces. Salseo. Entonces queremos que nos cuente muchas cosas, que nos cuente cómo se fue, que nos cuente por qué ha vuelto y todas esas diferencias, si ha notado diferencias al cabo de estos años. Es lo guay. Pues nada, a ver, no hay salseo, chicas, lo siento, ¿qué ha pasado? La vida que pasa, vino una pandemia, todas las sufrimos, unas más, unas menos. Bueno, sabéis que nosotras nuestro servicio es cara al público, tenemos mucha clientela de fuera, incluso de otras comunidades, sabéis que no se podía viajar, no se podía salir, vamos, era muy triste, un caos, no quiero rememorarlo porque todos hemos pasado por ello. Entonces yo decidí que quizás era el momento de hacer un pequeño parón, salir del estudio, seguir obviamente en el mundo del maquillaje, porque es que no sé vivir sin 2 pinceles en la mano, 2, 3, 4, 5, los que hagan falta. Entonces, nada, seguir por donde yo ya venía, que como si lo habéis visto en la anterior entrevista, soy caracterizadora, entonces un poco en los medios audiovisuales, continuar por ahí y alejarme un poco, es verdad, del mundo del crossdresser. ¿Qué ha pasado? Pues la vida de nuevo. He vuelto. Dan ganas de decir, he vuelto, biches. Igualmente que en aquella época, claro, nos quedamos prácticamente sin clientela y bueno, pues ya llevabas unos años aquí, también encargándote de todo. Sí. A veces suceden estas cosas y necesitamos un poco de cambio. Creo que también te pusiste a estudiar algunas cosas en aquel entonces. Claro, al final, bueno, a ver, supongo, no sé si es porque es mi energía o qué, yo soy una persona, me gusta seguir aprendiendo, me gusta seguir desarrollándome tanto profesionalmente como personalmente. Entonces, hay a veces que cuando te estancas en un estilo, te estancas en algún sitio, necesitas algo que te refuerce y algo que te, bueno, pues un poco que te ponga en situación, que te ubique en el espacio un poco. Y yo creo que, bueno, pues aprovechando lo del COVID, pues me ubiqué un poco en otro ámbito. Que bueno, pero hemos vuelto, el estudio estaba funcionaba perfectamente, ya una vez que pasó todo el drama, es verdad. Creé un equipo nuevo, con chicas nuevas, pues que me ayudaron a poder otra vez volver a crecer. Y después, pues bueno, cosas que pasan de la vida, somos energía, el universo a veces pues te pone otra vez en situaciones donde hay cosas que vuelven, Y justamente pues el equipo que tenía pues también terminó aquí en Daphne Girls, porque todos tenemos pues nuestros periodos en lugares, no todo a veces es permanente, y allí es cuando pues le volví a preguntar a Sara. Y aquí estoy, de nuevo, para vosotras. Tengo que decirte que fue gracias a una clienta que me lo propuso, porque a mí me daba miedo y yo pensaba que claro, ya tendrías tu vida hecha, ya no querrías volver aquí. Normalmente la gente cuando se va de un lugar muchas veces pues dice, pues ya empiezo una nueva vida en otro lado. Y ya volver a lo de antes, pues es como, pues no me apetece, ¿no? Lo hacemos muchísimo. Entonces, pues bueno, gracias a esa persona que me dijo, hazlo, pregúntale. Y claro, mi sorpresa fue, aún recuerdo ese WhatsApp cuando me dijiste, yo encantada. Y es como... Fue como, la verdad, fue un regalo del universo, claro. Porque lo necesitaba en ese momento, estaba yo sola, prácticamente no teníamos a nadie en Madrid y bueno, pues
qué mejor regalo que alguien como Sara, que ya conocía a todas las clientas. Pues bueno, claro, las chicas encantadísimas de que vuelvan las mismas personas que las han acompañado durante tantos años, ¿no? Que han guiado también un poco su estilo, ¿verdad? En estos años, en el proceso, que las conocen un poco, las subidas, las bajadas, como todas, ¿eh? Todas tenemos subidas y bajadas. Entonces, nada, para mí ha sido volver a casa, obviamente, pues energía renovada, más experiencia, maquillaje fuera, que eso también se puede extrapolar un poco al mundo del crossdresser. Obviamente esto es estilismo, esto es estilo, maquillaje, vestuario, y todo esto sigue pasando fuera también de estas 4 maravillosas paredes. Entonces al final, pues crecer un poquito tanto profesionalmente como personalmente me han hecho pues también volver y nada, estar aquí otra vez. ¿Y qué has, y claro, nos intriga muchísimo si has notado también, porque claro, el mundo del crossdressing va evolucionando. Yo puedo ver muchos cambios también de cuando empecé a ahora. Durante ese parón, luego a la vuelta, ¿qué cambios notaste? Me gusta sobre todo que las chicas se están yendo un poquito también más al estilo que hay en la calle, o sea, se están ya, no es prototipo de mujer que yo creía que debería de ser, no. Prototipo de mujer que veo en la calle que me gustaría ser. Entonces eso es un cambio que he visto que, por ejemplo, cuando estaba yo previas, quizás las poníamos guapas, es verdad, divinas y demás, pero todavía faltaba por buscar un poco el estilo que ellas querían desarrollar. Un estilo un poquito, pues eso, más actual, ¿no? Un poquito más atrevido, quizás en algunos momentos. Completar una mujer real, que de repente pues lanza X marca una nueva temporada, un color y dices, lo voy a probar. ¿Por qué? Porque viva el consumismo. Y lo prueba. Entonces, eso sí que lo he notado. Por ejemplo, estilo de pelo también, ya se atreven más, otro tipo de cosas, maquillaje también. Entonces, para mí eso está muy bien porque ya no solo tenemos 2 o 3 colores, tenemos toda la gama completa de estilos y de colores para probar en nuestras chicas y eso es maravilloso. Claro, eso también yo creo que iba influenciado un poquito, yo me acuerdo en mis inicios que no era muy atrevida a la hora de ponerles mucho color porque bueno, aún no dominaba demasiado el mundo del transformismo, del crossdressing y claro, el vestir femenina a un cuerpo masculino muchas veces con el color, ¿no? Que tapábamos, es ¿verdad? Claro, en vez de potenciarlo, realzar o crear allí algo femenino. Entonces sí que es verdad que a mí también me ha costado, ¿no? Unos cuantos años, las ponía todas como Audrey Hepburn, ¿no? Todas elegantes, ¿no? Y todas... no quería mucho moverme de allí para que no pareciera, no convertirlo a lo vulgar, ¿no? Claro, no o al drag queen, ese tipo de... La exageración, no la realidad. Sí, 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 pero bueno, como todo, también las modas van pasando, ellas también se han abierto mucho más, ya salimos mucho más a la calle, no sé si has notado también la gente, si antes quería más sesiones más cerradas de estudio y ahora se abren más. Puede ser. Ahora noto también que les gusta vivir un poquito más la experiencia completa, día. O sea, por ejemplo, ¿no? Ya no solo nos vale estar en el estudio, maquillaje, cambiarte X y ya está. Y quizás dar una vuelta rápida, no. Vamos a comer, vamos a andar por la calle, vamos a ver qué tal se me da. Defender este look que me has hecho en la calle, ese tipo de cosas. Sí, puede ser, tienes razón. Sería otro cambio que he podido ver. Sesiones como más largas, experiencias más largas porque quieren vivir más tiempo como mujer, ¿no? Antes quizás en 2-3 horas hacíamos una sesión, ahora ya hemos pasado de 4 hasta todo el día, hasta 11 horas, ¿eh? Ya no están de closet, ya yo creo que la gente busca experiencias más que el simple hecho del servicio, entonces claro, en este estudio que damos ese tipo de experiencias es maravillosas porque es un recuerdo que se quedan ya para siempre, claro. No es lo mismo. Claro. ¿Y has visto pues alguna de las chicas también que empezaron contigo y ahora pues han optado algún camino? Esas transiciones, ¿cómo las has vivido? Bueno, pues de nuevo me voy a repetir, es como volver a casa, es como ver a mis amigas de nuevo, ver cómo sus vidas han evolucionado, sus estilos, compartir con ellas las alegrías, las tristezas, un poco en plan resumen.
pero ha sido maravilloso, claro. Entonces, sí, verlas también me hace feliz, porque verlas aquí, que siguen viniendo a vernos ahora, me incluyo, que siguen viniendo al estudio, que siguen compartiendo esos ratos con nosotras, es que, bueno, pues es un trabajo súper agradable, claro. No llega a ser un trabajo, básicamente. Es trabajo porque tú sabes lo que tienes que hacer y lo haces en tu tiempo, pero es una experiencia que compartes con ellas ya a nivel más profundo, claro, son amigas. Claro, y es que además, como hemos dicho en la primera entrevista que lo dijimos, en otras entrevistas mías, empecé de todo esto en el 2015, Sara nos acompañó desde el 2017 y entonces pues son muchos años donde hemos podido ver pues es toda su trayectoria, ¿no? Sí, entonces nada, ha sido maravilloso volver a casa. Pues bueno, Sara, un placer. Igualmente. Esperamos que nos contes, quizás algún día nos cuentas algunas aventuras con ellas, ¿eh? Venga, venga. Y nada, pues gracias por escucharnos, os esperamos en muchas más entrevistas que realizaremos a chicas, al equipo y bueno, siempre con vosotras. No os lo perdáis.